esto hace 10 años. O sea, era bastante dinero que no lo tenía, pero yo lo reuní por el simple hecho de ir a que mi vida cambiara. A que no, hoy en día, bueno, era la varita mágica, ¿no? Se acomodaron mis problemas y con eso pues soluciono parte de mi vida, parte de mis errores, que eran mis errores personales, pero a través de la santería sí se iban a acomodar hacia nomás. Y entonces esas experiencias pues me fueron llenando, ¿no? Pero sin embargo conseguí aquello que, ese vacío que yo siento estando en la santería, algo me decía vaya a misa. Y yo me acuerdo que yo iba mucho a la misa de la iglesia del Ángel y me colocaba el reloj y me tapaba lo que llaman el ILDE. El ILDE es una cadenita de pipitas verdes con amarillo, que eso se lo colocan a uno y no se lo puede quitar uno. Y ese es como el símbolo de... Exacto, eso es como un símbolo del santero o algo que identifica que esta está en la religión yoruba. O el pacto que tiene ahí. El pacto o tantas cosas que hoy en día pues tampoco entiendo, porque yo nunca, padre, al final yo nunca entendí, porque había una oración que le llamaban Moyumba y yo nunca ni siquiera me la aprendí. Y yo que todo el mundo le decía, pero yo sin embargo no la... Porque era eso, que yo no... Estaba por estar. Y hoy en día lo siento así, estaba por estar. Y entonces pero iba a la iglesia y tapaba eso, pero iba a misa. Tapaba eso, pero me gustaba ir a misa y estaba pendiente. Pero yo nunca, padre, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, nunca le hice mal a nadie, ni con eso, ni con nada. Yo no he sido persona de hacerle mal a nadie. Entonces, en esa parte de la santería, pues, en vez de ayudar los problemas, como que se agravaron los problemas. Y ese es el problema, disculpe, ese es el engaño del diablo, ¿no? Lo que usted decía hace rato, que era una varita mágica, ¿no? Vamos, me meto allí y ya se acabaron los problemas y se solucionó todo, pero a fin de cuentas se empeoran las cosas, no logra la felicidad, anda con ese vacío dentro. Es un engaño más de Satanás que la gente no es capaz de ver, ¿no? Sí. Y bueno, ya desde que les dice que bueno, busque su santo, vamos a... Sí, porque hay mucho disfraz en qué sentido, que si la Virgen del Valle es de Mayá, que si la Virgen, ¿cómo se llama? Bueno, los diferentes santos, pues Santo Niño de Atocha, el Eguá, y todas esas cuestiones, pues a la final uno decía, bueno, e incluso cuando uno en la ceremonia que yo hice cuando estaba en la santería de Yadú, me llevaron para la iglesia. Claro, cuando la iglesia estuviera vacía, porque yo creo que el Padre Néstor permitió eso. Y yo fui incluso a la iglesia del aeropuerto de Maiquetía y nos llevaron. Y entonces, pues, esas cosas de la santería, pues, existen. Y yo digo, bueno, ¿a qué se llega con eso? ¿Dónde quería estar yo? Pero siempre había, padre, aquella parte de que quería estar con Dios. Tenemos la grata visita del hermano Pedro. A ver, preséntense, hermano. Mi nombre es Pedro Sánchez. De verdad, pues gracias, padre, por esa invitación que me da a compartir este testimonio, y que este testimonio, pues, como lo dijo usted anteriormente en su oración, para la gloria de Dios, y que mis palabras que salen de mi corazón, salen de mi vida, pues lo escuchen, lo vean, y es algo real que ocurrió en mi vida y es parte de mi vida. Esto es lo importante de la experiencia del hermano Pedro, que hay un antes y un después, así como pasó en la historia, antes de venir Cristo y después. La historia se partió en dos. Así también en la vida del hermano Pedro, la historia se partió en dos cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Usted tenía una vida pues, del Evangelio, ¿verdad? Sí, yo siempre de pequeño, pues, vengo de una familia, pues, no muy funcional en la parte religiosa, en donde inclusive, padre, no tuve la oportunidad de hacer mi primera comunión como los otros niños, ¿no? Que sus padres los llevan a hacer la catequesis, el catecismo y entusiasmarlo a uno. Y pues sí,
vengo de una familia, padre, de 8 hermanos. Mi padre ya falleció. Tengo 3 hermanos fallecidos. Ya quedamos solamente mi mamita y 4 hermanas de las 5 que quedan. Pues mi vida pues no ha sido, bueno, no lo puedo decir que no ha sido tampoco de una manera tan cruel, tan de tantas cosas malas, ¿no? Pero creo que mi familia pues a través de mis padres, mi madre pues también me inculcaron valores, pero yo siempre digo, la vida la tiene uno en sus manos, porque Dios se la coloca a uno en sus manos y uno ve qué hace con su vida desde que aprende a tener razón. Y padre, pues también pues trabajé 24 años en la Policía del Estado, compartí pues cosas que no eran a veces cosas buenas, cosas malas, no agradables, donde fui adquiriendo como una especie de personalidad agresiva, una personalidad de golpes, de todo a lo bravo, ¿no? Y bueno, eso se fue, como dice, creando en mí. Sí tengo una infancia, una adolescencia muy bonita, porque también tuve muchos amigos con que yo me crié y que hoy en día pues cada uno por su lado, ¿no? Ya han hecho su familia. Pero esa vida pues, padre, que yo llevé pues a través de mis estudios, después que comencé en la policía, estuve también en el ejército, y todas esas cuestiones pues me llevaron, como se dice, a ocuparme de todo, pero menos de pensar en Dios. De aquella cosa que cuando una vez en un trabajo me mandaron a trabajar a San Antonio del Táchira, y pues allá pues padre, pues San Antonio del Táchira llegué y venía a trabajar, por cierto, en una parte de un grupo especial, un grupo con la Guardia Nacional, extorsión y secuestro, y me mandan para allá, y allá conocí una persona que fue alcalde por mucho tiempo, y mi vida pues esa ida a San Antonio pues también incluso me costó mi segundo matrimonio, porque el primer matrimonio que tuve un hijo hoy actualmente tiene 27 años, y bueno, cuestiones de la vida, fracasó mi matrimonio, ella se fue, como dice, con el mejor amigo mío, y ahí empecé a conocer cosas en mi corazón, como dice, desilusiones y tantas cosas. Después, bueno, por segunda vez me casé, y me separé cuando me fui para San Antonio, porque allá perdí incluso mi segundo hogar, por mujeriego y por estar en otros caminos que no debería estar. Pero en San Antonio, yo siempre nombro a San Antonio porque allá fue un pueblo donde se ven muchas las cosas de la santería y cosas que bueno, hoy en día reconozco de que... Pero eso lo de santería, ¿era en el mundo militar, en el mundo usted, o en el pueblo? No, en el pueblo como tal, padre, en el pueblo como tal, porque incluso yo no sabía eso, incluso con la persona que yo comienzo a tener una amistad, una relación, como se dice, después de tener problemas en mi propio hogar, incluso hasta perdí mi segundo hogar por esa infidelidad que tenía por allá. Entonces esa persona le gustaba mucho la parte de los baños, que si la leía el tabaco y toda esa cuestión, y entonces pues yo como que me dejé llevar, ¿no?, en todo eso, y también empecé a hacerme baños y empezaba a hacerme, sí, la leía las cartas y toda esa cuestión. Un día se me acercó una persona de San Antonio, un babalao, y me dice que bueno, que vamos a consultar. Y yo pues no sabía nada de eso, y fui y me consulté. Me acuerdo que, por cierto, yo iba en forma de sarcásticamente, yo le digo que yo
que si era por plata no tenía plata. Entonces, sí, él me consultó, una esterilla, una cuestión, y entonces yo incluso no puse ni el derecho era una colaboración que había que poner, y hasta me dio risa porque dije, yo no voy a poner porque no tengo. Entonces, bueno, siguió así, y seguí viendo mi vida, ¿no? Y comenzaron a llegar problemas aquí. Entonces me dijeron, no, usted tiene que, para que cambie parte de su vida, pues tiene que hacerse su mano rula, hay una cuestión. Y sí, efectivamente me fui a La Guaira, porque ya estaba el padrino de la mayoría de las personas en San Antonio. O sea, en esa parte de la santería, pues todos tienen un padrino. Y ese padrino, pues, vivía en La Guaira. Entonces, las ceremonias y toda esa cuestión eran allá en La Guaira. Sí, yo agarré mi avión, me fui para La Guaira y allá recibí mano de rula, sacrificio de animales, tantas cosas que yo al final yo las veía, pero no compartía eso porque esa matanza de los animales pues me llegaba al corazón. ¿Ustedes tenían que matarlo o alguien lo mató? No, ahí estaban los avalados y todo eso, lo que hacían la ceremonia. Uno lo que hacía era mirar y yo siempre por dentro decía, no, que no me parece, no. Pero igualito me callaba porque decía yo, bueno, esto debe ser que va a acomodar mi vida y va a hacer cosas esas. Y entonces, padre, pues, después me vine atrás de La Guaira, comencé a seguir trabajando, aquella cuestión. Y entonces, posteriormente, pues, me dijeron, no, tiene que hacerse su santo, para que su vida siga cambiando. Y hacerme el santo, y bueno, implicaba incluso mayores gastos, otra vez a viajar, reunir una plata, que para aquel tiempo eran casi 5 millones de bolívares, estamos hablando de hace 10 años. O sea, era bastante dinero que no lo tenía, pero yo lo reuní por el simple hecho de ir a que mi vida cambiara. A que no, hoy en día, bueno, era la varita mágica, ¿no? Se acomodaron mis problemas, y con eso pues soluciono parte de mi vida, parte de mis errores, que eran mis errores personales, pero a través de la santería sí se iban a acomodar hacia nomás. Y entonces, esas experiencias pues me fueron llenando, ¿no? Pero sin embargo conseguí ese vacío que yo siento estando en la santería, algo me decía vaya a misa. Y yo me acuerdo que yo iba mucho a la misa de la iglesia del Ángel y me colocaba el reloj y me tapaba lo que llaman el lindé. El lindé es una cadenita de pipitas verdes con amarillo, que eso se lo colocan a uno y no se lo puede quitar uno. Y ese es como el símbolo de... Exacto, es como un símbolo del santero o algo que identifica que está en la religión yoruba. O el pacto que tiene... El pacto o tantas cosas que hoy en día pues tampoco entiendo, porque yo nunca, padre, al final yo nunca entendí, porque había una oración que le llamaban moyumba y yo nunca ni siquiera me la aprendí. Y yo veo que todo el mundo le decía, pero yo sin embargo no porque era eso, que yo no estaba por estar. Y hoy en día lo siento así, estaba por estar. Y entonces pero iba a la iglesia y tapaba eso, pero iba a misa. Tapaba eso, pero me gustaba ir a misa y estaba pendiente, pero yo nunca, padre, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, nunca le hice mal a nadie, ni con eso ni con nada. Yo no he sido persona de hacerle mal a nadie. Entonces en esa parte de la santería, pues, en vez de ayudar los problemas, como que se agravaron los problemas. Y ese es el problema, disculpe, ese es el engaño del diablo, ¿no? Lo que usted decía hace rato, que era una varita mágica, ¿no? Vamos, me meto allí y ya se acabaron los problemas y se solucionó todo, pero a fin de cuentas se empeoran las cosas, no logra la felicidad, anda con ese vacío dentro. Es un engaño más de Satanás que la gente no es capaz de ver, ¿no? Sí. Y bueno, ya desde que les dice que, bueno, busque su santo, vamos a... Sí, porque hay mucho disfraz en qué sentido, que si la Virgen del Valle es Yemayá, que si la Virgen, ¿cómo se llama? Bueno, los diferentes santos, pues, Santo Niño de Atocha, el Eguar, y todas esas cuestiones, pues, a la final uno decía, bueno, e incluso cuando uno en la ceremonia que yo hice cuando estaba en la santería de Yadut, me llevaron para la iglesia. Claro, cuando la iglesia estuviera vacía, porque yo creo que el Padre Nesa permitió eso. Y yo fui incluso a la iglesia del aeropuerto de Maiquetía y nos llevaron.
Y entonces, pues, esas cosas de la santería, pues, existen. Y yo digo, bueno, ¿a qué se llega con eso? ¿Dónde quería estar yo? Pero siempre había, padre, aquella parte de que quería estar con Dios. Bueno, incluso Dios es Olofi, ¿no? Yo hoy en día entiendo que hay un solo Dios. Y hoy en día que entiendo que los mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, estábamos amando y de repente yo estaba orando en otro mundo. Y sí, se agravaron muchos problemas, padre. Incluso un día casi me matan saliendo del Banco Venezuela, ahí al centro, con una cantidad de dinero. Me dieron un tiro en la pierna y salió y entró. Perdí ese dinero. Yo había hecho dinero trabajando en San Antonio y eso como que se vino todo abajo, padre. Porque yo desde que salí de San Antonio, que incluso hasta le agarré rabia al pueblo de San Antonio, hoy en día no. Hoy en día con mi madurez digo que no, San Antonio no era el problema era Pedro, no era San Antonio. Y entonces, sí, padre, perdí mucho dinero. Incluso tenía una vida mundana muy fuerte. Andaba con caballos de paso, la mujer que tenía me complacía en todo. Estaba en la lujuria, orgías, hasta, vamos a llamarlo, no sé si de repente esas cosas hubo hasta droga, porque tantas cosas que hubieron ahí que uno se enlumbraba la mente de esa vida. Mujeres para allá, mujeres para acá, y o sea, cosas que digo yo hoy en día, oye, cómo perdí el tiempo, pero bueno. Que precisamente eso es lo que Satanás ofrece, ¿no? O sea, al meterlo en ese mundo, pues ya Satanás le va dando todo lo que él ofrece y lo va apartando de Dios, pero siempre con el engaño. La mentira tiene como clave los santos, ¿no? Por eso se llama santero, ¿no? Porque quieren como vender una idea de que ellos son santos, de que ellos son buenos, y utilizan las imágenes de los santos, el nombre de los santos, para que la gente caiga con facilidad. Pero por eso se llama el diablo, dice Jesús en Juan 8:44, padre de toda mentira, del engaño, porque es que él va engañando a la gente, le va diciendo cosas que no son reales, se las presenta como si fuera lo máximo, como si fuera verdad, como si fuera cierto, y la gente se lo cree y la gente lo busca, sobre todo la felicidad, la mayor dicha de felicidad, y resulta que no le ofrece felicidad, sino le ofrece es placer con disfraz de felicidad, y cuando se da cuenta está vacío por dentro. Sí, padre. Incluso, bueno, no solamente, y le voy a contar una anécdota, ¿verdad? Nosotros vivíamos en Barrorero y teníamos una casita que mi papá nos dejó en Barrorero. Y esa casa, padre, yo me acuerdo que yo hice tantas cosas, matamos gallinas en un terreno por allá. El que era padrino mío, vamos a hacer esta obra, esa casa la vamos a vender esta semana, esta se vende, hay unos clientes, ya van a aportar. Mire, padre, déjeme decirle que bueno, hoy en día en forma de risa, ¿no? Me da risa porque era mi ingenuidad, aquellas cosas que me utilizaban era solamente para sacar el dinero. Bueno, padre, esa casa nunca se vendió. Esa casa permaneció, incluso mi papito murió y toda esa cuestión, y esa casa ahí nunca se llegó a vender. Para la gloria de Dios, cuando yo incluso, bueno, empecé este camino, padre, que comenzó a través de una persona que oró por mí. Esa persona pues era pareja mía, incluso ella decía que es católica, dice que es católica, una tía que era monja, y ella pues me aceptó a mí con todo eso. Pues incluso cuando yo comencé con ella, yo estaba en un año como dice noviciado, ¿no? Vestirme un año de blanco. Ah, sí. Entonces ahí había muchas condiciones que uno no podía comer en una mesa, no podía comer con utensilios, o sea, solamente con pura cuchara, nada con tenedor, ni con qué. Pues tenía que estar con la cabeza atrapada durante los 3 meses,
Bueno, tantas cosas que yo decía, bueno, no sé. Bueno, eran las cosas de como usted dice, de la cola, del diablo, de hacer entender y creer a uno. Y sin embargo esa persona pues oró por mí y claro, vivió conmigo, pero no, como dice, lo masticaba, pero no lo pasaba. Hasta que, bueno, padre, me fui convenciendo. Un día que fui, ella me llevó para un preencuentro conyugal arriba en el seminario mercedario, y yo incluso todavía andaba con mis cadenas y con esa cuestión, porque después que yo salí de San Antonio, yo me acuerdo que yo salí de San Antonio con 2 botellas de aguardiente y llegué a la casa de Corón donde mi hermana, borracho, y hasta ahí cuando me pasó la peda dije, ¿qué va a pasar conmigo? Después me vino otra vez para San Cristóbal y comencé a convivir con esta persona, y esa persona pues me llevó para ese preencuentro conyugal. Y yo recuerdo que ese fin de semana pues yo no quería estar ahí, pero sin embargo, bueno, vamos a dar una oportunidad porque las cosas con esa pareja pues no estaban bien. Entonces ella me llevó para ver si las cosas se solucionaban o cambiaban. Recuerdo que el día viernes yo estaba allá en el seminario mercedario en Palmira, y conseguí un padre, el fray Héctor, que siempre me acuerdo de su cara, de su sonrisa. Que le dije, mire padre, el día sábado le dije, mire padre, yo estoy aquí por estar, pero yo soy santero. Y el padre Héctor, pues me acuerdo de sus palabras cuando me dijo, hijo, tranquilo, bienvenido a la casa de Dios, que lo bueno todavía no ha comenzado. Y sí, padre, me tranquilizaron sus palabras del padre y seguí en el retiro. Y el día domingo, siempre lo nombro así, lo digo así, se me explotaron las cotufas, porque antes habían como 30 parejas, algo así, de encuentros familiares de Venezuela. Resulta y acontece, padre, que yo dije ese día, o sentí aquello por dentro de que algo me decía, tú no puedes estar más ahí. Y ese día, ante todas esas personas que se quedaron asombradas cuando yo dije, renuncio a Satanás, renuncio a todas las cosas, las santerías, y a partir de hoy quiero ser un hijo de Dios. Ese día, pues padre, comenzó, ¿no? Como decir, otra persona en mí, sentí mucha motivación a seguir viviendo. Yo te lo digo aquí, intenté hasta quitarme la vida, padre. Intenté quitarme la vida porque me sentía arropado de tantos problemas y tantas cosas. Colgué un mecate y me quería ahorcar. Y bueno, yo creo que siempre Dios estuvo pendiente conmigo. Cuando no sucedió, pues no, ese día no llegaron a tiempo y bueno, impidieron de que yo tomara esa decisión. Entonces, comencé, pues, ¿verdad? Es la necesidad de Dios en mi corazón grandísima. Entonces ella me dijo a mí, vaya y busque al padre Luis Toro. Por cierto, me dijo, yo trabajaba en una cadena de tiendas ahí en San Cristóbal, y pues fui a buscar al padre Luis Toro. Usted estaba ese día en Jerusalén, en la capilla de Jerusalén, y yo recuerdo que había mucha gente ahí ese día, padre. Había muchísima gente, usted confesando, y yo dije, no, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, yo me voy, otro día vengo. Entonces, pero algo me decía interiormente, quédese. Cuando yo veo que usted se levanta de la silla y entonces venía como hacia el baño, y yo recuerdo ese día cuando le dije, padre, yo necesito hablar con usted, y le mostré la cadenita, y nunca se me va a olvidar su cara de felicidad. Cuando usted, yo creo que se le olvidó ir al baño, padre, y lo primero que hizo es, me agarró de la mano y vámonos para la capilla, y yo lo que hice fue, me dijo, usted arrodíllese. Eso fue lo último que yo escuché, arrodíllese. Agaché mi cabeza y usted comenzó a orar, padre.
Y cuando yo, como se dice, desperté de, no sé, de esa oración, cuando volví a abrir mis ojos, ya no tenía la cadenita, el de y eso, pero a partir de ese momento, Padre, yo sentí una paz en mi corazón muy grande, una paz, y yo dije, este es el camino, Dios quiere que esté a su lado y allí voy a estar. Y después me confesé cuando nunca me había confesado, ¿se acuerdan? Usted me confesó y comencé esa búsqueda de Dios. Ese año era el año de la misericordia, de pasar la puerta a la misericordia, y yo pues ansioso, ¿no? Dice, todos esos pecados que yo tenía encima, pues lo primero que escuchaba era que, bueno, pasando la puerta a la misericordia, pues a uno pues le perdonaba muchas cosas, Dios le perdonaba muchas cosas, pues sí, fui ansioso allá a pasar, y esa búsqueda de Dios fue, para mí ha sido pues la mejor elección, porque yo tuve muchos problemas por eso, Padre. Me acuerdo que mi papito en vida, yo llevé esos santos para la casa y eso era un problema, y yo me enfrenté con mi papá, con toda mi familia por eso, y yo incluso hasta no tenía ni que comer, pero sí tenía plata para comprarle en el barata, ir a comprar toda la fruta y comprar todo eso. Y me acuerdo que yo le ponía la fruta y para otro lado mi papá las quitaba y las botaba a los santos y toda esa cuestión. Entonces pues hoy en día pues esa pelea con mi papá, pues cómo me hace falta mi papito, ¿no? Y a él le he hecho caso en el momento cuando mi papá no partía de ese punto de vista, y mi familia ninguno también compartía eso. Después del tiempo, pues, escuché que mi hijo Gregorio, pues, ahí que había recibido también Manorul, y yo nunca tampoco lo obligué ni le dije vaya a hacer eso. Por un lado él lo fue a hacer, y después un sobrino mío, Juan Carlos, que también estuvo en eso, ya gracias a Dios, Padre, también ya no están porque creo que mi parte, mi testimonio de mi vida, pues ha hecho ellos reaccionar y cambiar. Qué bueno, claro. Y claro, pues ahí no comenzó a seguir ese camino de Dios, pero todavía tenía unas cuentas pendientes que tenía que saldar, Padre. Esas cuentas pendientes que tenía que saldar era que yo agarré todo eso, pero yo lo que hice fue meterlo en unas cajas y lo guardé, y estaban en la casa de Barrorero, allá arrumadas. Entonces, como ya estaba en este camino, empezaron a llover las bendiciones, Padre. Yo conocí a un amigo, Winston Vargas, que él incluso me había invitado a un retiro espiritual, se llamaba Emaús, y yo con aquellas ansias de ir a hacer el retiro de Emaús, pero resulta que acontece que no conseguía el cupo ni era el momento. Y yo llamaba a Winston, ¿ya tiene el cupo? Winston, ¿ya tiene el cupo? Y Winston pues me decía, pues no, el problema no es cuando yo quiera, ni cuando usted quiera, es cuando Dios quiera. Llegó el momento de ir a hacer mi retiro. Yo lo hice por la iglesia Coromoto. Ya voy a cumplir 3 años, ahorita en marzo cumplo 3 años de haberme conseguido con ese Dios que estaba buscando. Entonces me fui para mi retiro, llegó el momento de hacer el retiro, y allá pues terminé de encontrarme con ese Dios que yo necesitaba, Padre, con ese Dios que necesitaba, y legalmente pues mi vida cambió. A partir de ese momento cambió más mi vida, y comencé a meter en mi vida una cosa que se llama fe, que no conseguía nunca, que era la palabra la fe, que yo decía la fe no existe, eso no, para mí Dios está, pero no se acuerda de uno cuando uno, ya, tantas cosas que uno pensaba, pero a partir de ese momento pues mi vida cambió, mi fe cambió, y comencé a creer en Dios, que hay un Dios verdadero, que está todo el tiempo al lado de nosotros. El problema era que nosotros no lo queríamos ver, o Pedro no lo quería ver. Pero en esa llegó el momento de la verdad, cuando en ese retiro, pues sin matar animales, sin pagarle nada a nadie, en esa misma mesa donde yo comía,
un muchacho que estaba conmigo ahí, Joel Roa, un hermanito muy querido, me dice, cuando sacamos de aquí vamos a ver la casa. Y sí, padre, fuimos a ver la casa esa semana y Joel compró la casa a mi mamá. Una casa, pues, estaba bien situada en Marorero y la mejor zona de San Cristóbal, pero se estaba cayendo y Dios nos dio una bendición de una casa grandísima, padre, una quinta. Bueno, para nosotros un palacio, padre, un palacio. Y fíjense cómo son las cosas de Dios. Empezó a darme lluvia de bendiciones y sin yo hacer nada. Y empecé a convencer de que Dios está al lado de uno, de que Dios existe. Y entonces, bueno, llegó el momento de la verdad, padre. Y el momento de la verdad era que mi mamá me dijo, mire, ya tenemos que desocupar la casa. ¿Y qué va a hacer con todo eso que tiene ahí? Yo no hallaba qué hacer, padre. Yo no hallaba qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que botar todo eso. Pero entonces yo tampoco, no voy a decir de esta manera, ni ellos me hicieron mal a mí, ni yo le hice mal a nadie con eso. Entonces, como yo soy una persona tranquila, de paz, llamé al que me dio todo eso, al que era padrino de vivir, ¿qué hago con esto? Yo no quiero tener nada de esto, yo no quiero saber nada de esto. Y me dijo, ay, bótelos. Cuando me dijo, ay, bótelos, llegó el momento, como dice, esa era la prueba que Dios me estaba colocando, ¿no? Ajá, ya está en el camino, ya te ayudé, ya vendiste la casa, todo, chévere. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, como diciendo, ajá, o para allá o para acá. Por eso que hoy en día entiendo que Dios no nos quiere ni tibios. O nos quiere frío, nos quiere caliente, pero no nos quiere en el medio. Porque si nos quiere tibio, nos vomita. Entonces, sí, yo tomé esa decisión con mucha... Mi papá me dijo, agarré, yo andaba en un carro y monté todo eso con una decisión muy grande, ¿no? Con una alegría también, de decir, llegó el momento de terminar de salir de esa parte, porque ya estaba en la iglesia, ya había hecho el retiro de Maú, ya estaba... Sí, pero me faltaba ese pedazo, subsanar. Padre, me acuerdo que ese día fui con una alegría tan grande, con una decisión en mi corazón, que fui y boté todo eso en un río. Y lo boté con rabia, padre. Y yo tiraba eso contra el río y botaba. Y ese día terminó de liberarme de todo lo que a mí me ataba a todavía eso, ¿no? Por cierto, me pasó una experiencia. Cuando venía yo por una avenida, veo un amigo de un sobrino mío. Y lo veo caminando y yo me paré y le pregunto, Pepo, ¿para dónde vas? No sé, por donde me lleve la vida. Y él era babalao. Entonces yo le digo, vamos, yo te doy la cola. Miren las cosas de Dios. ¿De dónde venía yo, padre? De botar todas esas cosas, ¿no? Entonces yo le digo, Pepo, ¿cómo estás? ¿Cómo te... No, pa, mi hogar destruido, mi esposa me dejó, no tengo dinero, no tengo nada. Y bueno, y tu padrino, yo sarcásticamente le pregunto, digo, no, pues mi padrino me dice que si no tengo tantos millones, para los animales, para aquello, pues no recupero a mi esposa y que me olvide de mi hija, que me olvide de mi vida. Y yo le dije que no tenía plata, que si quiere me daba un fiadito, que yo le vendía un carro porque ya no tenía plata. Entonces yo aproveché ese momento, padre, de decirle, ¿sabe de dónde vengo yo? Yo vengo de botar todo lo que usted tiene. Y a mí, y le dije qué fue lo que a mí me pasó en la vida con todo eso. Y sobre todo de esa parte de que tuve esa decisión, de que yo estaba con Dios, que no perdiera esa oportunidad de también hacer lo mismo. Pues sí, padre, yo creo que el Pepo pues me escuchó y creo que también tomó esa decisión. Y verdad que sucede ese mismo día precisamente cuando yo venía de botar todo eso en el río.
Pues sí, padre, mi vida comienza cuando sigo en el camino de Emaús y fui a servir por primera vez. Ya después que no fui como caminante, sino como servidor. Y para la gloria de Dios, pues mi llama no se ha apagado. Llevo 23 servicios. Imagínense eso. La gente todavía no ha conocido esos regalos de Dios a través de los grupos de apostolado. Llámese como se llame. En el caso suyo fue Emaús, muy importante, que mucha gente no se da el permiso, no se da la oportunidad de ir a ver qué me tiene Dios allá, al menos por curiosidad, qué me tiene Dios allá, y voy a darme esa oportunidad. A veces nos damos la oportunidad en la vida muchas cosas. Por curiosidad hay gente que fuma droga, por curiosidad fuma un cigarro, por curiosidad hace esto, por curiosidad hace aquello, pero por curiosidad no va a un curso de Emaús. Sí. ¿Por qué no va a un cursillo de cristiandad? ¿Por qué no va a un grupo de oración? ¿Por qué no? Por curiosidad también. Padre, solamente con ir a un sacerdote y pedir un consejo. Porque eso era otra, padre. Yo los sacerdotes hablaba, y yo no creía en los sacerdotes. ¿Qué no decía yo a los sacerdotes? Y hoy, precisamente hoy, de ver 128 sacerdotes en mi parroquia y ver al obispo y yo de servirle a todos esos sacerdotes, fíjese cómo son las cosas de Dios. Me sentí muy feliz porque hoy en día, sí, los sacerdotes somos como todos nosotros, son mortales de carne y hueso, tienen defectos, debilidades, todo, pero entendí que son los enviados de Dios, los que Dios escogió para darnos ese consejo, para darnos esa comunión que necesitamos, para darnos esa bendición. Y me sentí muy feliz de estar rodeado de 128 sacerdotes. Después de hablar de todos esos sacerdotes, ahora mire, todos son mis amigos, hoy en día creo en ellos y en verdad fue una gran alegría hoy precisamente. Para mí también fue gran alegría de poder encontrarme con mi hermano sacerdote de aquí de Venezuela, del Táchira, la diócesis de San Cristóbal y el obispo. Para mí también fue una gran alegría, de modo que ya somos dos, de poder compartir con ellos la cena navideña y este encuentro muy ameno, muy gustoso, muy familiar, donde se vive la fraternidad, donde se trata de vivir esa hermandad, esa nueva familia sacramental que Dios nos ha permitido tener, ser sacerdote del Dios Altísimo y poder compartir. Pues sí, muchas personas no valoran lo que es el sacerdote porque simplemente en el mundo le han tapado los ojos, le han hecho creer cosas que no son, pero el sacerdote es una mano amiga, es una ayuda, es un instrumento de Dios para la persona en el momento en que más lo necesita. Solamente que las personas cuando no lo necesitan lo desechan, pero hay momentos donde la persona necesita del sacerdote y es una gran ayuda. Y ojalá que todas las personas que nos siguen a través de las redes, que están viendo este video, puedan experimentar lo que ha experimentado el hermano Pedro después de un camino por el mundo, un mundo muy oscuro, padre. Oscuro, porque yo quiero aprovechar eso que usted dice, el mundo oscuro, es un mundo satánico, es un mundo de las tinieblas, pero sin embargo en Venezuela, nuestra patria querida, los cubanos hicieron que creciera como ese grupo satánico de babalaos, de santeros, haciéndole creer a la gente que con eso pueden hacer muchas cosas y que lo pueden hacer feliz. Incluso se han metido tristemente en la política, en los militares. Conozco muchos militares que dicen que allí incluso ahorita es casi obligatorio para los militares, para prosperar, para crecer, para protegerse de todos los males, que ir a los babalaos, a los santeros, ir a matar animales, protegerse con su sangre, tomar su sangre, comer su carne, incluso el sacrificio de niños que han ido van subiendo, y mientras más sea el sacrificio del animal pequeño, animal más grande o de un niño, pues es la amistad con el diablo. Y también
confunden, engañan porque dicen, no, nosotros también vamos a misa, porque van a la iglesia como de una manera de profanar las cosas de Dios, como burlarse de Dios, como decirle a Dios, bueno, está escrito en tu palabra, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás otro Dios fuera de mí, pero aquí estoy yo que tengo otro Dios y a mí qué me importa. Es una manera como de burlarse del Señor y de engañar, y parece bonito porque cuando se visten todo de blanco, cuando usted no va por la carretera y ve a algunos vestidos de blanco y no, ay, qué bello, sí, blanco por fuera y negro por dentro, un cadáver por dentro, podríamos decir podridos por dentro a causa de esa cochinada de servirle a Satanás en vez de elegir a Dios. Y, no, pero se ve tan santico, incluso utiliza el nombre de santo solo para engañar, para confundir. Y la gente dice, no, es algo maravilloso, porque la gente es ingenua, porque la gente no está preparada. Y ahí pues está el trabajo de nosotros los sacerdotes, hacerle ver a la gente que es simplemente un engaño más de Satanás, que quiere apartarnos de Dios, pero que, bueno, aquí no solamente de Dios, Padre, hasta de la misma familia, de los mismos seres queridos, porque yo incluso tuve problemas con mi papá, con mis hermanos, por eso, y hasta no iba a la casa por eso, hasta de mismas amistades, Padre, que no compartían esa santería, entonces por solamente yo ser santero, ya no me hablaban, ya me tenían a un lado. Hoy en día pues me siento en esta hermandad, que conseguí también esa familia que yo pues he anhelado, de tantos hermanos. La familia Maús. La familia de Maús, no solamente de Maús, Padre, hay muchos grupos de apostolados que he conocido, Vermont Day, ¿cómo se llama? La renovación carismática. No, Padre, que uno hoy en día dice, oye, si todas estas cosas... Y comparando el antes con el después, la felicidad, la paz, el gozo... No, siento, hoy en día siento verdaderamente una paz, o sea, una tranquilidad que no tiene precio, Padre. Una tranquilidad que hoy llena mi corazón, porque incluso hasta mi sobrino que estuvo en eso, entendió pues el camino. Hoy en día, uy tío, sí, estábamos equivocados. Hoy en día mi hijo que está en Ecuador, por allá, también me dice, pues sí, papá, estamos equivocados.